alguien que no haya saludado, pues mi nombre es Marcos. No nos conocemos, ¿verdad? No, pues ya me presento. Ah, en la televisión. O sea que llevas ventaja sobre mí. Ah, qué bueno. Pues mira, mi esposa Loli, ¿también la has visto por la televisión? Ajá. Bueno, pues Loli, Marcos, ¿y tú? Alessandra, encantado, Alessandra. Me alegro de conocerte. Ahora yo te pongo cara a ti. Muy bien. El resto yo creo que sí, que ya estuvimos esta mañana y tuvimos la oportunidad de compartir. Y bueno, esta tarde es una segunda parte del mensaje de esta mañana. Y el de mañana será una tercera parte del mensaje de esta tarde. Porque todo va en una misma línea y lleva un progreso. Esta mañana hablamos acerca de cosas que se hacían en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en lo que nosotros conocemos como ritos o rituales, abluciones, porque las abluciones normalmente se hacían con agua, pero también explicamos que con la sangre habían ciertos ritos que nosotros a lo mejor no los entendemos porque no estamos educados en la cultura hebrea, pero es un hebreo lo podría entender perfectamente, un judío lo puede entender perfectamente. Es más, incluso aún siendo laicos, porque hay judíos que no son religiosos y que se consideran laicos, saben perfectamente todo ese tipo de ritos. Nosotros no tenemos que seguir ningún rito, gracias a Dios. De todas formas, no nos pertenecería, porque al fin y al cabo no entramos dentro del linaje judío. Y nosotros tenemos a Cristo, que es el que nos limpia, nos purifica y es el que nos ha hecho libres. ¿Podemos decir amén? Él es el que nos ha hecho libres, su sangre es la que nos ha hecho libres. Ahora sí, quiero que abramos nuestras Biblias y voy a explicar un poquito antes de entrar en el mensaje de hoy, pero quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro que explica de una forma clara muchos de los ritos o rituales que se hacían en aquel tiempo. Pero antes vamos a orar. Me gustaría que nos dirigiésemos delante del Señor. Mi esposa Loli, por favor, puede... Sí. Padre amado, Padre santo, te damos toda la gloria a ti, toda la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta tarde, a cada persona que ha venido a adorarte, a honrarte, Señor, a conocer más de ti. Señor, en esta tarde queremos poner delante de ti, Señor, esta palabra que tú ya has derramado en el corazón del pastor, Señor, y la has preparado de antemano, para que, Señor, seamos esa buena tierra, Dios mío, donde entre la palabra, Señor, donde germine, haga fruto, Señor, y pongamos por obra, Señor. Toca cada alma, Señor, que no pase nadie de los que estamos aquí indiferente de tu presencia, Señor. Que no salgamos igual que hemos venido, Señor, sino que salgamos con más de ti, más llenos de ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, hay un texto que sería muy interesante que leyesen tanto el capítulo 9 como el capítulo 10. Y seguro que lo van a ver con otros ojos, con unos ojos diferentes. Con los que hemos estado esta mañana ya podemos ver que la sangre no solamente se esparcía, sino que también se vertía, también se pintaban los dinteles, ¿verdad? Pudimos ver que se pintaba y que utilizaban una herramienta que conocemos como el hisopo, que llegó hasta la cruz. A Cristo le dieron vinagre en un hisopo. El hisopo llegó hasta la cruz y el hisopo es una planta que hacía, pues, vamos a llamarlo así, como un recogedor de agua y poder esparcirlo o poder dárselo a alguien. En Hebreos capítulo 9
¿Están conmigo en la lectura? ¿Sí? Nos explica cómo estaba repartido el tabernáculo y también lo que se hacía con la sangre. Dice, ahora bien, verso 1, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y no está hablando del templo, sino que está hablando del tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año. Y fíjese lo que pone a continuación, no sin sangre. Allí no se podía entrar sin sangre. La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia, ya ni siquiera por los conocidos, sino por los pecados de ignorancia del pueblo. Dice el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Hasta aquí podemos entender la lectura? ¿Sí? Vale. El verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y ahora el verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿lo leemos juntos? Eterna redención. ¡Wow! Eso es para ti y para mí y para todos aquellos que quieran alcanzar esa redención en el nombre de Cristo Jesús. Estaba hablando antes con unos hermanos, tuvimos la oportunidad de compartir con unos hermanos y yo les comentaba de que nosotros no miramos a los demás, no se lo dije con estas palabras, pero fue el resumen. No miramos a los demás con los ojos de Jesús, cuando nosotros deberíamos de mirar a los demás, primeramente a nuestros hermanos, porque primeramente tenemos la obligación de hacer el bien a nuestros hermanos, pero después al resto. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todo el mundo. Y sin embargo, no hay algo que nos impide llegar y estar en paz con todo el mundo, muchas ocasiones que no son las terceras personas, sino que somos nosotros mismos. El no ponernos en la piel, no estoy hablando del espíritu, estoy hablando de la piel del Señor Jesús bajo su ministerio terrenal. El Señor Jesús nos dio una clase magistral de lo que era amor, que con eso vamos a cerrar mañana esta trilogía. Son tres predicaciones y la vamos a cerrar con el amor, que es lo que el Señor quiere que nosotros mostremos. Es imposible mostrar a Jesús a través de predicaciones sin amor. Si hay algo que tenemos que mostrar o que muestra a Cristo a través de nuestra vida, es nuestro amor, cómo manifestamos nuestro amor a los otros. Dice que en eso, el Señor Jesús mismo dijo, en eso conocerán en que sois mis discípulos. No lo bien que predicas, no lo bien que hablas, no lo bien que estudias, no en cuanto sabes, no, espérate, déjate de rollos. Eso está muy bien, eso es un complemento. Pero si tú quieres mostrarte como discípulo de Cristo, es imprescindible que tengas el amor de Cristo y que se manifieste el amor de Cristo en nuestra vida. Ojo, primeramente aquí en la iglesia. Eso es lo que pueden ver la gente de fuera, todos los que tienen que entrar. Hay mucha gente que tiene que entrar.
Y todos los que tienen que entrar por esa puerta tienen que ver a Cristo manifestado a través de nosotros. Nosotros entendemos y sabemos que Cristo está aquí, está en el centro. Él no está a mi lado, no está atrás, Él está en el centro. Él es el centro de todo, absolutamente de todo, y es el centro de este lugar. Pero sin embargo, los laterales estamos nosotros. Y adelante, por ejemplo, en este caso estoy yo. Detrás está Humberto, ahí donde está la cámara. Y nosotros, como los extremos de Cristo, en este caso, tenemos que manifestar lo que está en el centro. Y lo que está en el centro es Cristo y su amor. ¿Cuánto te ha amado a ti el Señor Jesús? Yo no sé, pero a mí me ha amado que yo todavía no lo entiendo. Hay cosas que yo no puedo entender el amor de Dios. Si yo mirase para detrás todas mis miserias, si hay alguien que me conoce aquí aparte del Señor, es mi esposa. Si ella mirase para detrás toda mi miseria, diría, no entiendo cómo Dios tiene amor por este miserable. Y con ella también. Pero es que ella me conoce, sabe cómo es mi pasado, ustedes no lo saben. Y saben cómo era mi comportamiento con ella, con mis hijos, que sabe cómo era mi comportamiento con el mundo. Una persona que estaba molesta con el mundo. Una persona que no estaba satisfecha con nada y que buscaba satisfacción en otras cosas. Pero sin embargo el Señor me miró. Y su mirada no fue de desprecio, no fue de juicio, fue una mirada de amor. Eso fue lo que yo vi. Yo recuerdo, no le voy a dar mi testimonio porque es muy largo ahora y no se trata de eso, pero yo recuerdo que me llegó una persona y me dijo, Marco, Jesús te ama, te está buscando, Jesús te ama. Yo le dije, ¿que me ama? Esas fueron mis palabras, ¿que me ama? A mí no me puede amar, porque mira mi comportamiento, mírame. Pero hay mucha gente orando por ti, Marcos, y Jesús te ama, te va a rescatar. Y efectivamente el Señor Jesús me rescató. Yo conozco mis miserias, tú conocerás las tuyas. Y a mí no me interesan las miserias de los otros, sino lo que me interesa es que Cristo perdonó todas y cada una de mis miserias. Tuvimos un ratito muy bueno compartiendo una comida donde fue de verdad una comida de satisfacción, en todos los sentidos, ¿sí o no? No solamente nos hubiéramos quedado comiendo más tiempo, pero no solamente en el estómago, porque el estómago se llenó, pero también con la conversación, con la compañía. No hubo discordancia, no hubo nada, hubo todo, hubo paz. En medio de la comida hubo paz. Qué buenas son esas comidas, ¿sí o no? Pero hay comidas en las que no hay paz. Hay otras comidas donde hay disgustos y donde hay confrontación y donde hay personas que ni siquiera estarías a gusto en ese momento, en ese tiempo, porque sabes que no es la persona con la que tú te llevarías bien. Porque difieres en muchas cosas. Bueno, Jesús pasó por eso. Esta es la realidad. Escuchen esto porque voy a hablar acerca de la sangre vertida de Jesús. Esta mañana hablamos de los tipos o formas en las que la sangre se repartía o se repartió en diferentes momentos. Estaba la del prepucio, ¿recuerdan? Cuando le cortaban el prepucio al niño a los 8 días, ¿verdad? Estaba la sangre que estaba precisamente con el hisopo en los postes y en el dintel de la puerta, y era un mandato del Señor, ¿verdad? Y luego había otra sangre, que era una sangre que dijimos que era por aspersión, que llegaba, se tiraba y no todos estaban salpicados, unos sí, otros no, pero que tenía un simbolismo y que lo vamos a ver en el día de hoy. Esos tres tipos de utilizar la sangre estaban reflejando lo que estaba haciendo Cristo, lo que estaba haciendo Jesús o lo que iba a hacer Jesús. Porque al fin y al cabo nos estaban mostrando una foto de Cristo. No había foto. En aquel entonces no se conocía a Jesús, pero sin embargo había un Mesías que estaba por venir. Y que estaba todo preparado desde el primer día que Adán pecó. Estaba preparado un plan, diseñado un plan para rescatar al hombre, al pecador. Y aquí no se libra nadie porque todos somos pecadores. Esta es la realidad. No hay uno más santo que otro. Las coronas no son más altas para uno que para otro. Aquí todos estamos a la misma altura, a lo mejor no de estatura, pero de santidad estamos todos a la misma altura. Porque estamos justificados única y exclusivamente por la sangre de Cristo. Y esta es la realidad. En los momentos de comida, era cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer comidas allí en el Puerto de la Cruz, tenemos un espacio bendecido porque tenemos un espacio al aire libre, grande, y este domingo, mañana van a estar haciendo una comida sin mí.
Lo organizaron y hay apuntadas 80 personas que están trabajando y van a comer. Y yo tengo miedito. Yo tengo miedito porque en las comidas es donde sale todo. En el culto no sale, pero en las comidas donde sale todo. Ay, tú le has puesto más, mira este, coge más. Ay, no, mira el otro. Es que mira fulano, es que mira mengano, es que tal. Y yo digo, Señor, es que no cambia. Parece que estuviésemos en Corinto, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo tiene que corregir a los corintios. Pero es que somos humanos y es así. Y saben, ahí es donde se ve quién refleja el amor de Cristo. Porque hay unos que lo reflejan y otros que no. Yo no digo que no tengan a Cristo o que no tengamos a Cristo, pero hay unos que están reflejando el amor de Cristo y otros que no. Eso lo veremos mañana, vamos a dejarlo para mañana. Yo les diré cómo es el reflejar el amor de Cristo, porque está todo escrito, no nos podemos inventar absolutamente nada. Pero sin embargo sí tenemos que recordar qué fue lo que hizo Cristo Jesús en la última cena que Él tuvo, sabiendo qué era lo que iba a ocurrir, sabiendo que había un Judas, un personaje que yo no lo hubiera invitado a cenar nunca. Pero el Señor Jesús lo invitó a cenar. El Señor escogió a sus invitados para cenar. Y dentro de esos invitados estaba Judas, un personaje que antes de ir a la cena se había preocupado de vender a Jesús. Se había preocupado de ir a los sacerdotes, de buscar al mejor de los sacerdotes y decir, bueno, al mejor, al peor de los sacerdotes y decir, ¿cuánto me das? ¿30 piezas? Bien, perfecto, yo te lo entrego. Y encima este personaje tuvo la cara dura, ¿cómo llamarlo? La hipocresía de presentarse de invitado a la cena de Jesús. Pero es más, no, miren dónde estaba la cena. Las mesas para cenar no eran como las nuestras. Las nuestras normalmente son unas mesas alargadas, donde nos colocamos, ¿verdad? Como hoy, y estamos todos enfrente uno de otro, y en la cabecera normalmente suelen estar las personas, o el que paga, o el más importante, ¿no? Es el punto, el lugar donde le dejamos a una persona, ¿cómo llamarlo? Especial, ¿sí o no? Por lo menos en Canarias, sí, yo no sé aquí. ¿Sí? Vale. Las mesas en los tiempos de Jesús eran como una U. Era una especie de U. Y la cabecera no estaba uno solo, sino que habían como mínimo 2, 3 en la cabecera de la mesa. Y al Señor Jesús, porque nosotros tenemos a lo mejor en mente de que todo era como en el cuadro de Da Vinci, ¿lo tienen en mente? No tiene nada que ver, ni siquiera estaban sentados en silla, no se sentaban en silla, se sentaban en el suelo. Y en esa especie había una comunión muy especial, porque era un momento para compartir, para disfrutar con aquellos que son tus vecinos, tus amigos o familiares. Así se celebraba la Pascua. Y se partía el cordero, se comía el cordero, se tomaba el vino, se tomaba el pan. Y el Señor Jesús era el invitado de honor, pero al lado de Jesús habían 2 invitados más. No era Pedro. Pedro tendría que estar chinando, porque a Pedro le gustaba el protagonismo. A Pedro le gustaba estar al lado del Señor, y en esa ocasión le habían quitado el lugar principal. El Señor llamaba a Pedro para la transfiguración. Para los momentos especiales el Señor llamaba a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Pero sin embargo en aquella ocasión, y esto lo puedes leer en Mateo capítulo 26, el Señor no llamó a Pedro para presentarse ahí, para que estuviese ahí en ese lugar. En ese lugar había otra persona que yo creo, por lo que dicen las Escrituras, que era Judas y Juan. Habían 2 discípulos especiales. Y el Señor le tenía cariño, aprecio, no solo aprecio, cariño, amor a Judas. Esto parece contradictorio, ¿sí o no? Hay un salmo dedicado a Judas, no lo vamos a leer hoy, pero hay un salmo dedicado especialmente a Judas. Y el Señor le llama a Judas el hombre de mi confianza. Por lo tanto, tuvo que tener un lugar prominente dentro de toda la compañía de discípulos. Hay discípulos que a lo mejor pasan como desapercibidos. Judas no pasó en ningún momento desapercibido. Tuvo un papel importante. Y cuando llega el momento donde el Señor Jesús en esa cena se encuentra agobiado, porque se tuvo que encontrar agobiado. Dentro de todos estos, no hay ni uno que merezca la pena que esté aquí. Eso es lo que pensaría yo. Pero Él no lo pensó así. Él amó a los discípulos. Tú imagínate llevar a una cena, mañana contratar un catering, lo ponemos aquí, y invitar a la cena al que te traiciona,
al que te vende, al que te ignora, al que te va a abandonar, y lo abandonaron todos. Realmente lo abandonaron todos, se quedó completamente solo. Y sin embargo el Señor Jesús invitó a esa cena, que era una cena muy especial, a todos aquellos que sabían que le iba a abandonar. Incluso a Pedro, que llegó y le dijo: Pedro, ¿tú conmigo a la cárcel? ¿Tú conmigo a la muerte? Si tú me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces, Pedro. Pero aún así el Señor cenó con todos ellos. Eso fue una cena muy especial. Una cena donde el Señor demostró amor puro y duro. Y estuvo dispuesto a perdonar. Ahora, curiosamente, aquí no hubo ningún derramamiento de sangre. Pero sin embargo, sí hay lugares donde hay derramamiento de sangre. Y quiero que vengan conmigo al primero. Mateo capítulo 25, vengan conmigo. Perdí las notas, pero no hay problema. Mateo capítulo 25. Perdón, en el 26. Capítulo 26, verso 36. Me gustaría leer esto porque es un texto muy interesante, y si alguien puede coger un micrófono. ¿Hay un micrófono y alguien quiere leer? Para que se pueda quedar grabado. ¿Sí? Sí. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy yo allí y oro. Sigue leyendo hasta que yo te diga. Ok. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esto es un cuadro de tristeza.
Lo podemos leer rápidamente, muy rápidamente, pero esto es un cuadro de una tremenda tristeza. Esto es un cuadro de verte abandonado. Esto es un cuadro de saber que vas a tener un momento de angustia. Esta palabra que utiliza aquí, angustia, era de cuando los soldados iban a ir a la guerra, a la batalla, que sabían que iban a tener una confrontación, que iban a tener algo duro. Esta es la palabra que se utiliza para el griego de angustia. Y el Señor Jesús estaba angustiado en ese momento y se ve abandonado incluso por sus discípulos. ¿Cómo te verías tú si le llegas a tus hermanos? Porque claro, vamos a ponernos en el lugar de Jesús. Por favor, tengo un grave problema. Tengo una circunstancia muy complicada. Estate orando, velando por mí. Vamos a hacer vigilia. ¿Han hecho alguna vigilia? No, háganla. Vamos a hacer vigilia, en la noche a hacer vigilia, a estar orando. Apóyenme en oración, hermanos. Imagínate de que llegas y te encuentras a tus hermanos dormidos, porque están cansados en plena vigilia. Y les despierta la primera vez, oye, venga chicos, ayúdenme a orar. Y llega y viene la segunda vez y están dormidos. Y la tercera y están dormidos. Pero sin embargo el Señor Jesús no juzga a sus discípulos. Esto es lo más maravilloso de todo. No les juzga. Simplemente le dice, no habéis podido esperar, aguantar y orar, que estoy angustiado, chicos, que estoy mal. Y lo tuvieron que ver mal, muy mal al Señor Jesús. Pero sin embargo, el sueño, lo físico, les podía a los discípulos, cosa que no le pudo al Señor Jesús. El Señor Jesús tenía una angustia tremenda, que en el Evangelio de Lucas dice que aquí es la primera vez que podemos ver la sangre de Jesús cayendo a tierra. Dice que sudaba gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y eso los discípulos lo tuvieron que ver. ¿Cómo te quedas dormido viendo a Jesús caerle gotas de sangre hasta la tierra? Y sin embargo, el Señor Jesús no los criticó, soltó las primeras gotas de sangre allí con sus discípulos en un momento de oración y de angustia. Y allí expresó el sufrimiento que estaba teniendo él en aquel momento, que dice que estaba triste hasta la muerte. En un momento de esos un corazón se puede parar, ya está. Pero sin embargo su corazón no se paró, él no se podía parar, tenía que llegar a la cruz del Calvario. Pero sin embargo en ese momento fue la primera vez que la sangre fue dispersada. Fue la primera aspersión de sangre de Jesús. El primer momento que tenemos en la Biblia, en las Escrituras, que Jesús soltó sangre. Hasta ese momento estoy convencido de que Jesús no había soltado una gota de sangre. Estaba toda preparadita, estaba toda guardadita. 5 litros dicen que tenemos de sangre en el cuerpo humano. Los 5 litros de sangre eran perfectos. Y era una sangre que tenía que hablar por nosotros, no solamente por los discípulos, sino también por todos y cada uno de nosotros. Por mucha maldad que hayamos cometido en el pasado, el Señor estaba dispuesto a dar esa sangre para que hoy pudiésemos ser santificados y purificados. ¿Recuerdan para qué valía la sangre? Santificar y purificar. Ese era el objetivo, ¿verdad? Lavar. Ese era el objetivo de esparcir la sangre en el tabernáculo, en ciertos sitios. Y cuando Moisés llegó y esparció la sangre sobre el pueblo con un hisopo, esa era la intención, purificar y santificar al pueblo también. Ahí es el primer momento donde el Señor Jesucristo suelta sangre. ¿Por quién la soltó? Pregunto. Por los discípulos. En aquel lugar, lo que lo pudieron ver, y si no es por ello no lo hubiéramos sabido, fueron los discípulos que iban a dejar a Jesús colgado, que iban a dejar a Jesús, vamos a llamarlo así, abandonado, que iban a estar en un momento de apuro, pero mirando desde lejos. Incluso el apóstol Pedro mirando desde lejos, porque se estaba calentando en fuego extraño, y no estuvo en el lado correcto, que era al lado de Jesús. Pero que yo lo entiendo, no le critico ni le juzgo. Tuvo un momento de debilidad como de humanidad, y eso fue la reacción de Jesús, soltar sangre en aquel momento, incluso por aquel Pedro que le iba a dejar tirado, ¿verdad?, en un patio, en el patio de Caifás. ¿Recuerdan la historia del patio de Caifás? Ese es el segundo lugar, pero no quiero que nos fijemos en el lugar, porque el lugar no tiene tanta importancia. Quiero que nos fijemos en las personas donde el Señor Jesús empezó a soltar su sangre. En el patio de Caifás estaba lo más despreciable del cuerpo religioso, vamos a llamarlo así. Dice que allí en aquel lugar abofetearon a Jesús.
Le golpearon a Jesús y que la sangre volvió a caer a la tierra. Dejó sangre, dejó de su sangre en aquel lugar. Era para no haberla dejado, era para haberlo destruido. Pero el Señor Jesús dejó sangre por el sacerdote, por el sumo sacerdote, por todos aquellos que le estaban pegando incluso en aquel momento. Ahí fue el segundo punto donde fue soltando la sangre el Señor Jesús. El tercero, Poncio Pilato. ¿Recuerdan con Poncio Pilato? Dice que del patio de Caifás o del lugar donde estaba con Caifás, se fue a otro interrogatorio Poncio Pilato. O sea que aquel romano Poncio Pilato, llegó y pidió que le dejaran, pero antes de pedir que le dejaran, llegó y le dio latigazos, le hizo un interrogatorio, vamos a llamarlo así. Los interrogatorios no eran finos, no tenían nada que ver con ser cuidadosos. En los interrogatorios había golpes, pero aparte del interrogatorio después llega y le dan un castigo supremo, que son latigazos. Que dice que allí le escarnecieron y empezó a soltar sangre. ¿Por quién soltó sangre o dónde soltó sangre? Allí, en el pretorio, donde estaban los romanos, aquellos que le iban a crucificar y que le estaban viendo todos. Era para no haber derramado ni una sola gota de sangre allí. ¿Sí o no? Era para haber llegado y haber quemado todo el pretorio. Porque tenía poder para eso. Podía haber dicho: Padre, mándame una legión de ángeles, que esto ya no lo soporto. Que toda esta gente no merece salvación. Mira lo que están haciendo conmigo. Pero sin embargo Jesús no pensaba así. Jesús pensaba y miraba bajo un amor que no podremos entender nunca. E incluso estaba amando a aquellos que le estaban martirizando. Y estaba buscando la salvación incluso de aquellos que le estaban martirizando. Porque ¿sabes algo? Si cualquiera de aquellos, incluso Poncio Pilato, hubiese reconocido al tercer día cuando resucitó que Él es Señor y que Él es Salvador, hubiese ido al cielo y no al infierno. ¿Qué te parece? Ese es el amor de Jesús. Ese fue el tercer lugar. Pero no, ahí no se quedó todo. Dice que del pretorio al monte Gólgota había un camino y tenía que llevar su cruz. Cristo tenía que llevar su cruz. Qué humillación, ¿verdad? Ya con la carne destrozada, los huesos no, pero la carne sí. Y ahí se sangra y se sangra mucho. Ya la cruz fue sin bastante sangre, pero estaba dispuesto a ir a la cruz del Calvario, al monte de la calavera, porque no tenía que aspersar sangre, tenía también que derramar toda su sangre, hasta la última gota de sangre. Una sangre santa, perfecta, que no tenía enfermedad, no tenía nada, porque era el único que podía morir por ti y por mí, porque su sangre era perfecta. ¿Quién irá por nosotros? Yo me imagino al Hijo diciendo: Señor, Padre, no hay ninguno que pueda hacerlo. Solamente yo. Déjame a mí, envíame a mí. Y efectivamente, el Padre envió al Hijo. Y estuvo dispuesto, escucha esto, a hacer ese camino cargando con una cruz después de haberle latigado, dado latigazos, haber soltado sangre y sangre. Dice que en aquel momento llega un tal Simón de Cirene y llega y le dice: este no puede, coge tú la cruz. Este hombre se tuvo que impregnar de la sangre de Cristo, de esa sangre maravillosa que es de Cristo, y le tuvo no que manchar, le tuvo que limpiar. Porque podríamos pensar: ay, me manchó de sangre. No, te limpió con su sangre. Simón de Cirene fue limpio con la sangre de Cristo, cargando la cruz y llevándolo al Calvario. ¿Tú entiendes ese amor? Ahora llegó al Calvario. Allí en el Calvario ya era lo peor. El peor cuadro que podríamos haber visto. El Gólgota. Es un cuadro que yo cuando me lo imagino me entran ganas de llorar. Es ver a todos los humanos que habían allí, exceptuando un grupito de mujeres y uno solo de los discípulos. Un grupito de mujeres y uno solo de los discípulos, al lado o debajo de la cruz, mirando hacia arriba y viendo y pensando: qué desastre, ¿qué ha ocurrido aquí? Han matado al Salvador, a aquel, al justo, al santo, lo han matado. No, nadie mató a nadie. Se dejó matar. Él se sacrificó a sí mismo. Era el cordero, un cordero voluntario que estaba dispuesto a dejar hasta la última gota de sangre y verter su sangre por cada uno de nosotros. No solamente por ellos, sino por cada uno de nosotros.
Y en aquel lugar las gotas siguieron cayendo de sangre, y siguiendo impregnando ese suelo del santo. Y seguía clamando. Pero ¿sabes por qué clamaban, hermanos? Que esto es lo más maravilloso, por ti y por mí. Esas gotas han clamado por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y no nos han mirado bajo un punto de vista de maldad, de malos, de ruines, sino que nos han mirado con una mirada de amor. Una mirada que no merecíamos. Y esa sangre estaba clamando por Marcos. Yo derramo mi vida, mi sangre por Marcos, que nacerá en el año 2000, no sé, ya no me acuerdo. No, el 2000 no, en 1968. Yo derramo mi gota de sangre por Marcos. Y lo derramo por ti y por ti, porque todos tenemos nombre. Y esa sangre fue vertida por ti y por mí, aspersada por ti y por mí. Y esa sangre es la que nos hace limpios y santificados. ¿Cuánto lo creen? Y el último, que ahí sí que vertió sangre, fue cuando el soldado romano llegó y le clavó la lanza, ¿verdad? Y dice que derramó agua y sangre. Ya no quedaba más sangre que derramar. Estaba toda derramada. Por eso no le quebraron ni uno solo de sus huesos. Pero fíjate qué maravilla, qué cosa más maravillosa, que dice que el Señor Jesús, ¿saben en qué puesto quedó crucificado? En el medio. El Señor Jesús quedó sacrificado, crucificado en el medio. Siempre es el centro de todo. No hay nadie que le robe la atención a Cristo. Y dice que quebraron las piernas al que estaba al lado derecho y al izquierdo. Lo normal hubiera sido quebrar las piernas, ¿verdad? 1, 2, 3. Pero se tenía que cumplir las Escrituras. Y tenía que derramar hasta la última gota de sangre. La forma en que derramase toda su sangre era clavándole la lanza. Dice que lo dejaron para el final a él. Y cuando vieron que le clavaron la lanza y soltó hasta la última gota de sangre, ahí no le quebraron ningún hueso. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Si no hubiese derramado la última gota de sangre, no hubiera sido perfecto. Porque toda su sangre tenía que haber quedado derramada por toda la humanidad. Ahora, ¿quién es toda la humanidad? Toda. Toda la humanidad, esto es sencillo. ¿Quién es toda la humanidad? Toda. Y no nos podemos mirar, que mañana hablaremos sobre eso, y no podemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que de los de la calle. Nosotros no somos más santos. Nosotros ahora somos santos, pero gracias siempre a esa sangre de Cristo que fue aspersada en un día que yo llamo el día más largo, donde no paró de derramar sangre. ¿Saben algo? El Señor no nos ha dado ni una sola de gota de sangre física. La derramó toda en la tierra. Esta es la realidad. Si hubiese sangre hoy de Jesús, ¡guau!, no habría dinero para comprarla. Porque una transfusión de esa sangre sería milagrosa. Esa sangre era perfecta, era pura. Era el único que estaba sin mancha. Y esa sangre no sabemos ni qué RH tenía, pero era perfecta y era pura. Pero sin embargo el Señor sí nos ha hecho una transfusión de algo diferente. No es de sangre, es de amor. Y ya lo explicaremos mañana. Y todos tenemos una transfusión de amor. Pero que sin entender el poder de la sangre, de lo que ha hecho en ti, ha hecho en mí y quiere hacer en otros, no va a poder hacer esa transfusión de amor. Y Él quiere hacer una transfusión de amor en todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos? Amén. Gloria a Dios. Mañana tenemos que mostrar amor. Primeramente los unos con los otros. Yo no sé cómo son ustedes de frío o de calientes. Aquí hace mucho frío. En Bruselas. Les voy a decir por qué. Este mensaje no lo había compartido en Tenerife, pero sí compartí un mensaje del amor que creo me gustaría compartirlo en todas las iglesias. En todas. Porque ese es el principal objetivo de Jesús, aparte de la salvación. Es que le mostremos a Él. No mostrarnos a nosotros mismos, sino que le mostremos a Él. Te vuelvo a repetir, puedes predicar muy bien. Puedes tener muy buen corazón. Puedes ser la persona con mayor misericordia.
Puedes tener todos los dones espirituales. Puedes, yo qué sé, ser el más grande erudito de la Biblia, saberte toda la Biblia de memoria, de carretilla, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero si no tienes amor, no eres nada. Estás vacío, estamos vacíos. Esta iglesia, si no tiene amor, escuchen esto, esta iglesia, si no tiene amor, no tiene nada. Está vacía. Únicamente tendrá alabanza, tendrá un predicador que podrá venir, estará Cristo aquí en el centro diciendo, es que no me escuchan. Se lo estoy diciendo. Pero si no hay amor, si no reflejamos el amor, estamos completamente vacíos. Y la intención de Jesús es mostrarse, expresarse a través de su cuerpo, que somos nosotros. Eres tú y yo. Seas guapo, seas feo, da lo mismo, seas alto, seas bajito. Lo que importa es lo que llevamos dentro, que es el amor de Cristo Jesús. Primera de Pedro, y ya voy terminando. El apóstol Pedro entendió todo esto. El apóstol Pedro se tuvo que sentir muy mal. Tan mal que cuando cantó el gallo, supo lo que era la tristeza, la verdadera tristeza. Se acordó de las palabras de Jesús, pero escuchen esto. Se acordó de las palabras de Jesús. Y no fue Pedro quien miró a Jesús. Dice que Jesús llegó, se viró y miró a Pedro. Yo me imagino esa mirada. La mía hubiese sido condenado. Porque te lo dije y caíste. ¿Sí o no? Mira que te lo he dicho veces y vuelves a caer. La de Jesús no. La de Jesús estoy convencido de que fue una mirada de amor. Pedro, cuando se le apareció, tranquilo. ¿Qué haces pescando, Pedro? ¿Qué haces pescando? Si yo te he dicho que ibas a ser pescador de hombres. No le reprochó absolutamente nada, le animó, le estimuló a seguir con aquello a lo que había sido encomendado, que era predicar el Evangelio y ser pescador de hombres. Y Pedro lo consiguió, pero ¿saben por qué? Porque tenía un punto de vista diferente. Él estaba dispuesto a tratar a los demás como Jesús le había tratado a él. Por eso podía hablar de una forma diferente. Si a veces no pasamos por ciertas circunstancias, no podemos entender ni tratar a otros como desearíamos que nos traten a nosotros. ¿Te han tratado con desprecio? Pregunto. A mí también. Yo sé lo que es el desprecio. Yo sé lo que es que me hayan mirado mal, mi esposa también, ¿no? Sabemos lo que es que nos hayan mirado mal. La diferencia está en cómo trato yo al otro. No en cómo me tratan a mí, sino en cómo trato yo al otro. Eso es lo que marca una diferencia. Y muchas veces esperemos que nos den algo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Y nosotros tenemos que dar siempre, ofrecer siempre el amor de Cristo tal y como nos ha tratado Cristo a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bien. En la iglesia llegué el otro día, para que no les sorprenda mañana, porque lo voy a hacer, ahora no viene sino la mitad. En la iglesia llegué el otro día y dije, hermanos, vamos a mostrarnos el amor. Estuvimos mucho tiempo de pandemia, mucho tiempo donde estábamos en la distancia, y nos hemos acostumbrado incluso a dar la mano así. En la iglesia, ¿pero qué es esto que es de la mano así? La mano se da con la mano abierta, se abre la mano y se da con la mano abierta, de toda la vida. Si lo que nos ha intentado es quitar el contacto, y el contacto es humano. Los humanos necesitamos del contacto. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Y cogió una mujer, pero no para tú aquí y yo aquí, no, para que tengan contacto, y se den un beso, ¿verdad? Y entre hermanos lo normal es tener contacto, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿verdad? Hay contactos que son... Pero lo normal es tener contacto, un abrazo, un cariñito, ¿sí o no? Entre los hermanos. ¿Por qué en la iglesia no expresamos el amor? Me pregunto. Una de dos, o porque no lo tenemos, o porque no queremos expresar amor. Muchas veces la palabra amor dentro de la iglesia es la que menos se pronuncia.
Se pronuncian muchas otras, pero la palabra de amor es la que menos se pronuncia. Y la palabra que Cristo quiere que más pronunciemos es amor. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor. Uno nuevo, 613, no, ahora tenéis 614 mandamientos. Que os améis los unos a los otros de la misma forma que yo os he amado. ¿Cuántos lo creen? ¿Eso viene aquí en la palabra? Pongámoslo en práctica. Y a partir de mañana no va a quedar ninguna duda. Mañana nos vamos a dar un abrazo. ¿Qué les parece? Mañana nos vamos a dar un abrazo, vamos a venir calentitos desde casa. Y nos vamos a dar un abrazo de amor. Venga quien venga, escucha, venga quien venga. Me da lo mismo quien venga, ¿eh? A lo mejor hay más gente o menos gente, pero venga quien venga, nos vamos a dar un abrazo de amor. Vamos a expresar el amor, sin temor, y vamos a expresar el amor de Cristo a aquel que venga mañana aquí en este lugar. Se tiene que ver al Señor en nosotros. Eso es lo que marca la diferencia en las iglesias. No el número, sino la expresión de Cristo dentro de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo, ya termino, capítulo 1. Verso 1. ¿Lo tenemos? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, leímos estos dos versículos en esta mañana, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Recuerdan para qué valía la aspersión de la sangre? ¿Lo recuerdan? Para limpiar o purificar y santificar. Aunque no te la hayas merecido, porque no se merece. Ese es el amor de Cristo para todos y cada uno de nosotros. Purificar y limpiar. Dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y ahora el verso 5, que es algo que a mí me gusta muchísimo, dice que sois, no que seréis, sino que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahora el verso 8, con esto quiero terminar, nos ponemos de pie, leemos juntos este versículo. ¿Lo leemos juntos? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Amas a Jesús? ¿Amamos a Jesús? ¿Sí? Tenemos la obligación de expresar el mismo amor de Jesús. Esta es la realidad. Porque esa sangre preciosa que fue rociada por ti y por mí es la que nos santifica, aunque hayamos sido malos, y aunque todavía pequemos, y bajo la cual, y la única que es poderosa, nos puede hacer afectos agradables delante de Dios. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que está en Romanos capítulo 8, verso 1, que dice, justificado no por vuestras acciones, justificado pues por la fe, tenéis paz para con Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu bendita y santa palabra, mi Dios. Y Señor, también te doy gracias por esa sangre rociada en ese lugar, en esa tierra, en Jerusalén,
pero que ha llegado hasta aquí, Señor, ha llegado hasta Bélgica, ha llegado hasta Canarias, ha llegado hasta cualquier lugar de este mundo que la hayan querido aceptar. Señor, te doy gracias también por la sangre que fue vertida, no rociada, sino vertida en la cruz del Calvario, que nos hace santos, afectos, que nos hace, Señor, agradables delante de tu presencia. Y mi Dios, también te quiero dar gracias por tu palabra, que hoy en día la tenemos toda escrita en nuestras manos y que nos da seguridad, confianza. Señor, que no solamente tenemos una salvación, sino que tú tienes un plan para con nosotros en el día de hoy. Mi Dios, yo te pido que como iglesia, Señor, aquí en este lugar y en cualquier lugar, podamos seguir avanzando, Señor, y podamos seguir expresándote como ese cuerpo, no parte de tu cuerpo, sino como ese cuerpo que tú ya tenías preparado. Si en algún momento, Señor, necesitamos un toque de atención, yo te pido que tú traigas palabra a través de tus expositores, tus predicadores, mi Dios. Palabra certera. Señor, que aunque nos pueda doler en el momento, nos haga, Señor, zarandear nuestras conciencias, nuestro alma, nuestro espíritu. Y, Señor, que podamos reflejar tu presencia dentro de la iglesia. Mi Dios, te pedimos que tú también pongas, Señor, en cada uno de nosotros, deposites, Señor, más amor, para así poder expresarte a ti. Te damos gracias y seguimos poniendo todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.